Buenas noches. Hace muy pocos días atrás, muy pocas semanas atrás, tuvimos un evento, de los mejores eventos que se puede tener en democracia, una elección donde libremente el pueblo decidió quiénes iban a ser sus autoridades. Entre ellas, por supuesto, el vicepresidente y el presidente de la República Argentina, que se harán cargo a partir del 10 de diciembre de este mismo año. Pero esta realidad que pintaba en nuestra República Argentina al momento de las elecciones, sin embargo, en el contexto internacional hoy no es el mismo. Pareciera como que el mundo va cambiando muy rápidamente y fundamentalmente nuestra América Latina. Estamos viendo una serie de movimientos que van a condicionar o que van a encerrar a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner en su propio gobierno desde el punto de vista ideológico, estratégico, del punto de vista de la mirada hacia las relaciones internacionales con sus países vecinos. Habíamos visto en un principio, como años atrás, y esto ya lo dijimos, como un tiempo atrás, hubo un gobiernos de centro-izquierda, gobiernos progresistas, en prácticamente todos los países de nuestra América Latina, con la excepción quizá de Perú o de Colombia. Pero lentamente esto fue mutando hacia sectores neoliberales, sectores de derecha, y prácticamente se volvió a teñir nuestra América Latina de gobiernos de ese color. Hoy tenemos dos sectores en pugna, ¿no? En pugna política, el neoliberalismo por un lado y el progresismo por otro lado. Y esto se nota evidente en este último tiempo. Alberto Fernández y Cristina Kirchner fueron electos en un momento de un contexto internacional que hace muy poco decía y rápidamente cambió. Y así tenemos, como en algunas novedades, en algunos lugares se van produciendo movimientos muy fuertes, muy rápidamente. Ahí tenemos lo de Chile, 3 semanas de incendio consecutivo en un momento en el cual ni siquiera puede pensarse en encontrar una solución todavía. Y ahí tenemos el mapa. Fijémonos en el mapa que pone el señor director y para que los televidentes vean. Hasta Argentina de blanco. Y en rojo, y rojo fuerte, fíjense, lo tenemos a Chile incendiado absolutamente, imposible por parte de Piñera parar esta rebelión que está habiendo. Fueron 30 años de opresión económica en la cual se endeudó a la población y hoy salió la clase media a protestar. Distintos sectores sociales, pero fuertemente la clase media. No hay manera de poder parar por parte de Piñera los reclamos sociales que exigen la reforma de una constitución y la convocatoria inmediata a una convención constituyente, cosa que Piñera se niega a hacer y pretende que primero se traten de acordar los puntos. No hay acuerdo, el conflicto sigue muy pero muy fuerte. Un poquito más arriba tenemos la situación de nuestro hermano país de Bolivia, que hasta ayer tenía un presidente sin ningún tipo de problema, que Evo Morales, y en una semana se trastocó fundamentalmente toda situación. Ya no es más presidente Evo Morales, y aquí estamos viendo no solamente una cuestión de rebelión popular, sino fundamentalmente una cuestión económica. Aquí ya no se trata más de una cuestión de derecha o de izquierda. Evo Morales representaba a un sector progresista, pero reaccionó la parte económica y el litio, el gas, el petróleo tuvieron su influencia y el gran hombre de los Estados Unidos empezaron a mover sus hilos para sacar del medio a un gobierno, para adueñarse fundamentalmente del gas y sobre todo del litio, un elemento raro que existe solamente en algunos países, Bolivia, Argentina, Chile, para apropiarse de eso. ¿Por qué? Porque Bolivia estaba negociando con China la explotación de ese producto, dejando fuera a Estados Unidos, que lo quiere, que esto sirve, por supuesto, para las computadoras, para los celulares, para las baterías de los autos eléctricos, y hasta Bolivia se estaba transformando en un país que estaba produciendo autos eléctricos, el primero en América. Siguiendo hacia el norte nos encontramos con el problema de Perú, un problema que no quiere terminar, donde el presidente disolvió el Congreso, donde el Congreso destituyó al presidente, donde ahora se están convocando elecciones, donde hay problemas si los diputados anteriores pueden o no ser reelectos en esta oportunidad, conflicto latente con movilizaciones permanentes. Vamos un poco más arriba, ya sabemos lo que sucede en Colombia, que a pesar de haberse firmado en su momento la paz con la guerrilla, ella sigue, volvieron algunos guerrilleros a las Fuerzas Armadas, el actual presidente renegó de los acuerdos de paz del anterior presidente, matanza de indígenas, es reclamado por los indígenas esta cuestión absoluta. Un poco más arriba nos vamos y nos encontramos con Ecuador,
con serios problemas. Recordemos lo que pasó en Ecuador cuando el presidente Lenín Moreno, que se jugó de un sector progresista, por el cual fue electo, a un sector neoliberal absoluto y total, y fue tal el apriete a la gente que un aumento de combustible generó la movilización de los sectores indígenas, que son allá más del 30% de la población, y con miles de movilizaciones se vio obligado a retroceder y a dejar sin efecto eso, con una quietud latente, con los problemas latentes en el lugar. Sin ir más lejos, acá lo tenemos encima. Si ponemos el mapa, señor director, de nuevo, lo vamos a tener a Paraguay, donde pareciera como que no hubiera problema, pero recordemos que hace muy poco tiempo el actual presidente firmó un acuerdo con el presidente Bolsonaro de Brasil, y sobre el cual entregaban las regalías de Itaipú a una empresa que decían que podía ser del presidente de Brasil. Hubo una revuelta popular, un intento de destitución del presidente que casi llegó a finalizar, y tuvo que dejar sin efecto todo para evitar el juicio político y su segura destitución. Conflicto latente, la desigualdad absoluta. Un país que crece pero que no se desarrolla. Y abajo tenemos dos países que también pueden tener conflictos, fundamentalmente con Alberto Fernández, que es del que veníamos hablando. Uruguay, que está pasando desde el sector del progresismo de Lula o del presidente actual al probable ganador, la calle Pou, que es un sector que viene de derecha y que viene peleándola codo a codo con el sector progresista y con serias posibilidades de ganar, lo cual dejaría al progresismo sin un peón que tendría un alfil que queda muy cerca. Y en el norte, nuestro gran vecino Brasil, con serias dificultades de relación con nuestro presidente, fundamentalmente con Jair Bolsonaro, a través de todas las soeces insultos que tiene hacia nuestro presidente y acciones que toma en contra de la República Argentina, como la de, en vez de comprar sin aranceles los granos que necesita a nuestro país, le está comprando, violando las normas del Mercosur, también sin aranceles, a Estados Unidos, lo cual deja a nuestros productores realmente muy desprotegidos. Esto es lo que desde el punto de vista internacional le espera a nuestro presidente en la República Argentina, rodeado de serios problemas. O sea que vamos a tener un presidente que se va a enfrentar con los serios problemas económicos que deja el desastre de la administración macrista, y con no se termina de resolver la cuestión entre los gobiernos de centro-izquierda y los gobiernos de derecha. Hay tensiones permanentes. El Grupo Puebla reacciona como un eje que debe realizarse necesariamente entre Argentina y México, que deben ser dos aliados estratégicos para poder recuperar aquellas viejas historias de la unión de países, como fue la UNASUR, como fue la CELAC, para tratar que no existan los problemas que hoy existen, de haber existido y no haber sido dejadas sin efecto por parte de este gobierno, de estos gobiernos de derecha que vinieron a partir de Macri. La UNASUR, estoy seguro que no hubiera sucedido lo que sucedió en la hermana República de Bolivia, y no hubiera existido este cruento golpe de Estado que deja a millones de bolivianos a merced de la buena voluntad de los que vienen a recuperar sus viejos privilegios. Este acuerdo que se firmó en Puebla, en México, a través de una unión entre sectores argentinos progresistas, sectores incluso españoles, sectores de distintos lugares de América Latina, que se llamó el Grupo Puebla y que después tuvo su segunda sesión en la ciudad de Buenos Aires, coincidiendo el mismo día que se produce la libertad tan veces reclamada para nuestro querido amigo de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva. Este es un faro que tenemos en el norte, es un faro de esperanza en el cual la Unión de Naciones, más desprotegida, puede tender a tener hombres y mujeres que puedan ir recuperando su dignidad. Ellos mismos quieren que la migración, esa migración tan dura que en este momento está existiendo hacia el norte y tan repudiada en el norte, con 60.000 niños detenidos, por ejemplo, sea considerada como un derecho humano y no sea perseguida como en este momento. Así que tenemos buenas y malas noticias, pero un faro de esperanza que para nosotros, y vamos a volver sobre este tema en el transcurso del programa, que es el tema del Grupo Puebla, un grupo humanitario, un grupo de sectores que piensan fundamentalmente en la gente y no tanto en el rédito económico. Vamos a las noticias, señor director.
En este contexto global, en el resumen de noticias, no nos vamos a ir lejos de la región. Nos ocupa periodísticamente y nos preocupa en todo sentido lo que pasa a nuestros países vecinos. Por eso, siguiendo parte del hilo de la editorial de Julio de hoy, nos convoca a estos temas, Julio, para esta situación de nuestros países vecinos, Chile, Brasil o Bolivia. 3 de los temas que vamos a abordar. Y en este caso especial vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar concretamente de lo que pasó con Lula. Lula, expresidente de Brasil durante 2 periodos, siguió a él la destitución de Dilma, lo que abrió el camino para que el juez Moro, siguiendo el lavallato y dicen algunos los mandatos del país del norte, encarcelara a la persona que más intención de voto tenía, que era Luis Ignacio Lula da Silva, y merced a ese encarcelamiento, por temas que por cierto, con imputaciones que por cierto son sumamente débiles, dejó sin candidatos al sector progresista y permitió que Bolsonaro gane las elecciones. Lula, después de que el mundo entero pidiera su libertad, después de 580 días de cárcel, sale en libertad. Y sale en libertad por una cuestión constitucional por el cual no hubiera permitido que nunca esté Lula preso. La Constitución de la República Federativa de Brasil establece que para que una persona sea detenida cuando se le imputa un delito, debe necesariamente tener condena firme. La condena firme significa inclusive llegar al estrado superior, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A Lula lo detuvieron después que la Cámara confirmara la sentencia y lo detienen sin ningún tipo de inconvenientes. O mejor dicho, inconveniente para Lula, claro, felicidad para los que estaban en contra de él. Hoy, la Corte Suprema de Justicia de Brasil determinó que nadie puede estar detenido si no tiene condena firme, lo cual permitió la liberación de Lula y la liberación de muchas personas más como Lula que estaban injustamente detenidos de acuerdo a la Constitución de la República Federativa del Brasil. Sale Lula a la lucha, es recibido por su pueblo. Hoy estaba Antonio, una reunión lo estamos viendo en pantalla en este momento, hoy había una reunión del Partido de los Trabajadores, donde estaba Lula hablando, Leo. Era emocionante escuchar los discursos, ver, y ahí estamos viendo en pantalla cuando lo están presentando a Lula, era emocionante ver cómo la gente lloraba viendo a su líder en libertad y de nuevo conduciendo este movimiento popular. El tema es, Julio, inmediatamente se realizaron varias encuestas que así como proporcionalmente sube el índice negativo de Bolsonaro, horas después que salió de la cárcel, sube el índice positivo de Lula. No hay que olvidarse al dirigente que le dio dignidad al pueblo brasileño. Nada similar ocurre con Bolsonaro, pero dejamos lo de Lula. No hay tiempo, Julio, y contexto global es tan dinámico como la realidad. No pudimos meternos de lleno en Lula y su libertad en Brasil, que hay que empezar a pensar qué es lo que está ocurriendo muy cerca nuestro, pero del otro lado. Sí, es lo que recién hablábamos, otros los países en rojo, la hermana República de Chile, que parecía un oasis en el medio de problemas latinoamericanos de desigualdad, y sin embargo parecía que Chile era un oasis, pero era evidentemente una calma que precedía la tempestad. Hace más de 3 semanas que hay un movimiento popular que no puede decirse que no es político, no es sectorial, es la clase media de Chile, los sectores del trabajo, los sectores estudiantes, también por supuesto los sectores más desprotegidos, que durante mucho tiempo y debido a la constitución pinochetista de 1980 han sufrido la privatización de absolutamente todo. En Chile, señores, se paga. La educación no es gratuita, es tarifada, la salud es tarifada, el transporte, por supuesto, y la jubilación sigue estando en manos de los que nosotros en su momento llamamos la AFJP. Aquí fue una estafa, ¿eh? Que aquí fue una estafa y en Chile también. Porque en Chile usted aporta lo que tiene que aportar, que va a un paquete, que hay una administradora que lo administra, y cuando usted tiene la edad para jubilarse, le pagan un determinado monto. ¿Saben cuánto es el monto que le pagan? El 20 al 30% de lo que usted estaba ganando en el momento de la jubilación. Mayor estafa, imposible. Entonces, contra todo eso, con una simple mechita que fue el aumento de transporte, Chile está sublevado. No encuentra la manera de poder normalizar este asunto el presidente Piñera, o no quiere encontrarla, porque le exigen la modificación de la Constitución. Y Piñera en esto
no quiere ceder. Así que nos avisoran todavía tiempos de tranquilidad en la hermana República de Chile. Cuando todo parecía que iba a solucionarse en Bolivia, luego de tantas idas y vueltas por el resultado electoral, el tema es que, siguiendo cronológicamente, Chile es una constante. Brasil no tenía conmocionado en todo el mundo lo de Lula, pero sin embargo, cuando Puebla se reunía en Buenos Aires, Julio, sucedía lo de Bolivia que nadie esperaba, por lo menos quienes no vivimos en Bolivia. Claro, era evidente que no lo esperábamos nosotros, pero venía trabajándose subterráneamente, y eso ya hay información que así lo dice, una rebelión en contra de un gobierno que había hecho para su pueblo las cosas bien. Una república con inmensa cantidad de riqueza, pero que no tenía esa riqueza volcada a la gente, sino solamente era para los que explotaban esa riqueza, y una vez que salía de la superficie era el 80% para quienes la explotaban y el 20% era para los que la llevaban. Al darse vuelta, cuando Evo se hace cargo y es el 80% para Bolivia y el 20% para que lo explotan, se producen estos resultados. Mirá lo que en el 2006, cuando Evo Morales se hizo cargo de la República de Bolivia, el 13% era de analfabetismo y hoy mirá el 2,4%, muchísimo más bajo que el nuestro. La desocupación, 9,2%, ahora 4,1%, qué envidia. Pobreza moderada, 60%, hoy 34,4%, nos da ganas de ir a Bolivia. Pobreza extrema, 38%, hoy 15%. Qué lástima cuando vemos nuestros carros, sí, cuando nuestra gente durmiendo en la calle. El salario mínimo pasó de $55, que eran 440 bolívares en aquel momento, de $55 a $308. Recordemos la comparación que hicimos, Antonio, sí, hace un tiempo atrás, donde el salario argentino en dólares era el más alto y hoy está entre los más bajos, y Bolivia está entre los más bajos, hoy está entre los más altos. El crecimiento, porque no es lo mismo el crecimiento del PBI al desarrollo del país, fue del 4,9% en el último mes, cuando tuvo picos del último año, esta es la proyección para el 19, tuvo picos del 6,1, de 6,7, pero la diferencia con otros países como Chile, que crecía, era que acá se distribuía la riqueza del país y estos son los resultados. ¿Qué pasó en nuestra querida Bolivia? Y ahí tenemos el mayor crecimiento. Fíjate con respecto al tema de los otros países de América Latina, cómo crecía Chile en la proyección del 2019. 3,9, Colombia 3,4, Perú 2,6, Chile 2,5, Estados Unidos 2,4, Canadá 1,5 y nosotros menos. Esto es la situación de Chile. ¿Por qué? De Bolivia, perdón. ¿Por qué? Por la utilización de los recursos naturales en favor del pueblo, explotarlo en favor del pueblo. Esto generó, por supuesto, el lógico odio de los sectores que habían sido privados de ese poder, el sector rico de la zona norte, de la zona de Santa Cruz de la Sierra, pero también la mirada del señor de los Estados Unidos, que observan con preocupación lo que ellos no tienen, que es el litio. Lo dijimos en la editorial. El litio es la riqueza del futuro. Es un mineral raro que se da en muy pocos lugares. Argentina, Brasil y Chile son los que tienen con depósitos comprobados de inmensa mayoría. ¿Para qué? Para televisores, para celulares, para baterías, para autos. ¿Qué produce Estados Unidos? Eso. ¿Qué no tiene? Eso. Entonces, Evo Morales no llegó a un acuerdo con las empresas explotadoras de Estados Unidos. ¿Con quién estaba llegando a un acuerdo? Con China. ¿Con quién está enemistado comercialmente Estados Unidos? Con China. Se quedaba sin qué, sin el recurso básico para esto. ¿Qué sucede entonces? Empezaron a operar para crear desinteligencia, para crear sensaciones, y en una elección muy reñida, donde Evo ganó limpiamente las elecciones, porque hoy, a pesar del informe de la vergüenza que tenemos de secretario general de la Organización de Estados Americanos, que dijo que hubo irregularidades, salieron ya 2 informes de Estados Unidos que dicen que fue perfecto el conteo que realizó la gente de Evo Morales, que ganó Evo Morales para el 10%. Acusaron de fraude, movilización general de la población, se revirtió la orden del ejército de responder a su mando natural, que el presidente se declaró primero en estado de abstención y después le pidió al presidente que renuncie. ¡Oh, casualidad! La cúpula, la cúpula del ejército boliviano, ¿dónde había estado capacitándose años antes? En Estados Unidos. Entonces, esto vamos a desarrollarlo más adelante con nuestro invitado especial. La policía se amotinó, no se acuarteló, se amotinó, significa estar en contra de, y también a Evo Morales no le quedó otra alternativa
que refugiarse en el norte y para salvar su vida y para impedir serios problemas que siguen habiendo. Total. La prensa no nos cuenta, pero está movilizado todo Bolivia reclamando en contra de este golpe de Estado. Así que lo vamos a decir ahora más adelante cuando hablemos con una persona, un periodista que está en Bolivia. De ese tema y de otros, invariablemente no vamos a salir ni de Chile, no vamos a salir ni de Brasil, ni de Argentina, porque vamos a hablar del tema Puebla. Lo dijo muy bien Julio. A excepción del Grupo Lima, que piensa cómo quedarse bien con las grandes estructuras económicas del mundo, el Grupo Puebla piensa en nuestra calidad, en la calidad de vida de los ciudadanos que viven en América Latina. Será tal vez un eje central y también hablando específicamente de Bolivia. Es lo que vamos a ofrecer después de la pausa, ¿te parece? Vamos después de la pausa a charlar sobre este tema.